Ante todo quería poner la palabra cuestionamiento, significa poner en tela de juicio el genio femenino, quiere decir una capacidad. El ser humano, desde que está en la faz de la Tierra, hombres y mujeres somos iguales. Las capacidades vienen configuradas por nuestro cerebro y ahora hace relativamente poco, a finales del siglo XX, Howard Gardner lanzó la teoría de las múltiples inteligencias y no dijo múltiples inteligencias para hombres, múltiples inteligencias para mujeres, sino que en general el ser humano tiene un cerebro plástico que puede desarrollar y que tiene unas tendencias hacia unas capacidades o hacia otras. ¿Qué ocurre? Que a lo largo de la historia, como vamos a ir viendo, todo esto va cambiando, pero si nos retrotraemos a la prehistoria, en las cavernas, y está demostrado científicamente, las primeras manifestaciones artísticas que nos encontramos, que son las manos de las cavernas, se ha hecho un estudio y hay un 50% de hombres y un 50% de mujeres. Y eso es totalmente creíble, como es totalmente creíble que las mujeres salieran a cazar igual que los hombres, ya que es un momento en el que el ser humano está en supervivencia. Y a la hora de sobrevivir, pues yo creo que nadie daría remilgos para salir a cazar o si me va a dar o no me va a dar. Y en el caso del arte, pues era algo como muy social, muy dentro de ese contexto y por tanto la participación era en general. En este caso, pues, se nos plantea qué explicación puede haber para que exista esta diferencia en la historia entre hombres y mujeres. Hay mucha gente que dice que porque la historia ha sido escrita por hombres. Bueno, pues vamos a ver todo esto. Yo, por ejemplo, el historiador Kingsley hizo un catálogo de más de 2000 nombres en la historia del arte en donde solo había una mujer, una sola, que era Cathy Collins. No había más mujeres, no las encontró. No lo sé, vamos a ir viendo qué es lo que ha ido ocurriendo a lo largo de la historia. Es verdad que todo el grueso de la historia comenzó en el siglo XVIII con la Ilustración y luego posteriormente con el siglo XIX, o sea, todo el siglo XIX, pero lo van a ver, lo vamos a ir viendo, se ha ido la visión que se tenía de la mujer, una visión pues en donde la mujer tenía que tener un papel en sociedad con una cultura, pero sin que sobresaliera del ser humano. Entonces, ¿en qué momento ha ocurrido que de ser la mujer protagonista, copartícipe de toda la sociedad del mundo prehistórico, en qué momento pasa a ser pasa a segundo lado, o sea, a segundo plano? En el momento en el que el ser humano pasa a ser sedentario, la agricultura permite que no exista esta lucha por vivir y por comer, y por tanto existe unas sociedades, se empiezan a establecer las sociedades, se empieza a establecer el comercio, y el comercio lo que realiza es que la mujer se pueda quedar en casa quizás para tener los hijos o quizás para lo que vayamos viendo. Bueno, esa es una de las... podemos ahí andar en esas cuestiones, pero tampoco tenemos nada claro. Sí que es verdad que, por ejemplo, tenemos el ejemplo de la Dama de Baza, que está en Granada, en Baza. Hay un enterramiento y se suponía que era de un guerrero. Y sin embargo, en una reinterpretación de la historia, ya no hecha exclusivamente por hombres, pues pasa a ser, o sea, se han dado cuenta que es una mujer, era una guerrera. Entonces, ahí hay esos dos factores. Por una parte, la sociedad, el comercio, y la mujer tiene que estar en casa, o la mujer se tiene que dedicar a ciertas cosas, que no sea el arte o el comercio, o expuesta a la sociedad. Y por otra parte, pues también los historiadores. Bueno, he dividido estas dos, o sea, una por una parte a vueltas con la autoría, porque tenía aquí algo de literatura, pero lo voy a dejar. No.
Muy bien. Bueno, tal es así que yo en mi caso, que mi tesis doctoral la hice sobre escultores de Castilla-La Mancha, y tenía especial interés en buscar mujeres y no las encontré. Encontré 2 o 3, que por supuesto las incluí, pero no encontré más, ¿vale? Entonces, ellas habían... Es verdad que muchas de ellas, de las que encontré, una de ellas era soltera. Quiere decir, una mujer que no se había dedicado a hijos. Otra, durante el tiempo que había estado criando a los hijos, lo había abandonado y luego había vuelto a eso, ¿vale? Vamos a ver, por ejemplo, el caso de Sofonisba Anguissola, que es una pintora italiana. Tiene prácticamente una trayectoria muy similar a la del Greco. Sin embargo, ella pues nace en Italia, bebe de las fuentes del arte italiano, viaja a Roma, viaja a Venecia y conoce a la persona que es del Renacimiento, y entonces se introduce dentro de la corte de Felipe II, ¿vale? Como compañera, como acompañante de la futura mujer de Felipe II, ¿vale? El duque de Alba hace que se venga como cortesana de Isabel de Borbón. Sofonisba llega, aquí tenemos un cuadro suyo, ¿de acuerdo? Que es el retrato de Felipe II. Hay muchos otros autores que también retratan a Felipe II. Y Sofonisba, cuando llega a España, pues llega un momento en el que, bueno, está pintando con Sánchez Coello, con Pantoja de la Cruz. Incluso hay cuadros que no se sabe si son de ella o son de los otros. Es más, por ejemplo, la Dalma del Armiño también puede ser ella la autora, porque no se ha llegado a reconocer quién es el autor de ese cuadro. Una vez que llega un momento en el que, claro, esa mujer está soltera, tiene que casarse. Entonces la mandan para Italia con sus padres. Ella pues no quiere casarse, quiere seguir pintando y quiere seguir realizándose como artista. Para ello pues se casa con una persona mayor que él y tiene que desobedecer al propio Felipe II, que se niega a esa boda. O sea, todo el mundo tiene opinión sobre su persona. Eso ella quería y es reconocida porque ha sido una persona que se rebeló contra lo establecido. Se rebeló, pero tenía el apoyo de sus padres. Eso es lo que yo quería decir. En estos casos, el apoyo de los padres o de los mentores era es primordial. Porque, bueno, pues tenemos en la literatura, por ejemplo, mujeres que si no llega a ser, pues tenemos Luisa Sigea, que era una cortesana de Toledo, todo el apoyo de sus padres, una poeta toledana, Emilia Pardo Bazán, las hermanas Bronte, todas ellas tenían el apoyo de los padres, pero no de la sociedad. Tenían el talento, el apoyo de los padres, pero tenían la sociedad en contra. Cuando he hablado del Museo del Prado, pues por ejemplo Clara Peters, cuando se hizo la exposición de Clara Peters en el Museo del Prado, muchos de sus obras, ni los propios museólogos sabían que eran de Clara, pensaban que eran de Sánchez Cotán o de otros autores que no era de ella, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en París, en 1760, el 30% de los talleres eran de artistas de mujeres que trabajaban para realizar obras, ¿de acuerdo? Y luego ya, posteriormente, en el siglo XIX, cuando se vuelve una sociedad mucho más patriarcal, en donde la mujer no debe trabajar, la mujer no pueden acudir a los talleres, está mal visto que vean desnudos, el desnudo en el arte pasa a ser mal visto, los hombres sí lo pueden ver, y los hombres pueden llevar a sus talleres a las prostitutas. Sí, esas mujeres sí, pueden estar en los talleres, pero las mujeres de bien y de la burguesía tienen que estar apartadas. Llega un momento en que a principios del siglo XX había escuelas exclusivamente de mujeres,
no podían mezclarse con hombres. Otro ejemplo, tenemos a Lily Reich, que la conocemos por la Bauhaus. La Bauhaus es un movimiento alemán que surge a principios del siglo XX, y ella, pues junto con autores que trabajaron en la Bauhaus, con Mies van der Rohe, que fue el director, estuvo trabajando y fue el alma de la Bauhaus, de ese movimiento. Entonces, durante ese tiempo, bueno, pues vemos cómo ha sido colaboradora, fue la diseñadora de la silla Wissenhof, y claro, no solamente esto, hizo bastantes diseños y arquitectónicos, pero claro, sí, de decoración vale, ahí sí dejamos a las mujeres. Pero en el arte, pues hay que pensárselo un poco. Esto es en cuanto a vueltas con la autoría. Quiere decir que estas obras, en este caso de Mies van der Rohe, y en el caso de Sofonis Alguisola, pues siempre tienen que estar demostrando que lo que ellas han pintado es o sea, que por ejemplo la obra que están exponiendo son ellos y no sus maestros, y no sus maridos, y no sus padres, ¿de acuerdo? Pero además hay otras autoras que titulamos ellas detrás de ellos, que son mujeres de... Bueno, todo el mundo conoce a... Ahora no me sale, lo dejamos. Dora Maar ha sido mujer de Picasso durante unos años, se conocieron en París. Si conocéis algo, Picasso es ahora mismo, yo creo que el pintor más conocido del mundo entero, y bueno, pues precisamente lo que hizo fue ir absorbiendo todas las influencias de con las personas con las que se rodeaba. Y bueno, pues Dora Maar no es conocida. Dora era fotógrafo, hizo todo el proceso del Guernica y estuvo en contacto con todos los autores del París de esa época. ¿De acuerdo? Una vez que el autor pierde interés sobre esa persona, ella misma no tiene un seguimiento, ¿de acuerdo? No hay un seguimiento de ella. En el siglo XX quiero hacer un homenaje a Carmen Lafont, que ha muerto este año, en noviembre, que muchos años, todo el siglo XX de su obra. Su obra de Carmen Lafont es una persona que ha vivido y ha sabido mantenerse a pesar de todo lo que ha habido en contra. Pero en el siglo XX tenemos el ejemplo de María Moreno. Si yo os digo quién es María Moreno, nadie lo sabe. Pues María Moreno es la mujer de Antonio López. A lo mejor tampoco sabéis quién es Antonio López. Antonio López es conocido porque ahora mismo es el pintor monárquico, el pintor de la corte, pero es muy conocido. Hay esculturas suyas, hay pinturas suyas. Pero María Moreno estudió al mismo tiempo que su marido, junto a Amalia Avia, que nació aquí en Toledo, en Santa Cruz de Retamar, y Amalia Avia era la mujer de Lucio Muñoz. Los cuatro, que eran cuatro muy amigos y salían juntos con los hijos, y juntos dibujaban, y juntos pintaban, y juntos tenían un ambiente artístico. Sin embargo, los conocidos son Lucio Muñoz por el informalismo y Antonio López por el hiperrealismo, ¿de acuerdo? Entonces, en los años 50, Juana Mordó era una galerista en donde propició un ambiente artístico, pero que a la par hacía más, ponderaba más el valor del hombre, la mujer. Entonces, todavía sigue ahí la duda. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué la mujer a lo largo de la historia? O sea, seguimos cuestionándonos. ¿Por qué la mujer a lo largo de la historia, teniendo las capacidades que tenemos similares o iguales, cuando hacemos un estudio no aparece en nuestros catálogos, su nombre no aparece? Ahí lo dejo.